los expertos en materia sanitaria que trabajan para la gobernación del estado. Ellos afirman que la tendencia sigue hacia la baja de la curva de contagio. Esto todavía, de acuerdo también a otros conocedores de la ciencia de la medicina, no es razón para aliviar lo que puede ser cualquier medida de prevención que podamos haber asumido hace 5 semanas aproximadamente al momento en que se inició esta cuarentena. Para ampliar un poco sobre estas recomendaciones, nos conectamos de inmediato vía Skype con el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico, ingeniero, médico especialista en biomedicina. Para entender un poco, doctor, las características en las que ha cambiado un poco lo que puede ser el cuidado. Esto lo sugiero porque pareciera que la gente está o hastiada o está un poco agobiada de lo que ha sido el sometimiento a una cuarentena prolongada, y además de esto impacta el hecho de que comienza un proceso de reapertura y la gente se desboca con ganas de irse a la calle y botar al traste toda esta cantidad de esfuerzos con meses, con semanas de trabajo. Bienvenido, le escuchamos. Bien, bueno, mira. Yo también estaba bastante animado por 3 cosas. Primero, porque las medidas que hemos sufrido en todo el país, en todo el mundo, en los últimos 2 meses, han surgido el efecto que se quería obtener, que era que no hubiese una avalancha en los recursos hospitalarios que hiciera prácticamente imposible atender a la gente. Eso se logró. Incluso en la Florida, a pesar de que había tanta población mayor de 50 años, nunca llegó a saturarse los recursos disponibles para atenderlos. Sin embargo, hay una realidad, y es que ha habido un gran número de casos que llegaron, y aquí tengo las estadísticas. El día 23 de abril hubo 1.200 casos nuevos. Entiendan lo que estos son personas que acudieron al hospital porque se sentían mal y probaron ser coronavirus. 1.200 casos. Ese fue el pico que lo obtuvimos, aquí estoy viendo las estadísticas, el día 23 de abril. Empezó a caer la cosa y llegamos a un punto bien bajo de que el 28 de abril llegamos a tener solamente 346 casos nuevos. Fíjense que aquí no estoy hablando de los que se mueren o no, porque ya esas son personas que ya están en el hospital y que indudablemente depende de muchos otros factores. Estamos hablando del número de casos nuevos, que es en cierta forma un indicador de que tanta gente anda contagiándose con el virus, porque si no hubiese contagio o si no hubiera personas capaces de contagiar la enfermedad, pues no hubiera casos nuevos. Ese día se bajó a 346 y venía bajando, y yo creo que fue por eso que las autoridades del estado, en particular el gobernador, dijo: yo creo que es hora de que abramos el estado. El problema con eso es que el CDC está sugiriendo que cuando un estado empiece a caer la tendencia de nuevos casos se mantenga por 2 semanas. Es decir, durante 2 semanas tiene que ir bajando paulatinamente o por lo menos no subiendo. Ese no ha sido el caso, y desde que se anunció la apertura y la gente empezó a ir a las playas, debo decir que, fíjate, estamos hablando de 346 el día 28. Ya el 29, al día siguiente, pasamos de 300 a 500 casos. Ya el día 30 a 1.000 casos nuevos diarios. 1.000 personas se presentaron el día 30 de abril a los hospitales. Luego ha venido bajando, pero se ha mantenido por los 500 y 600 casos. O sea, está ahí, tú sabes, no termina de bajar, pero ha subido un poco. Hay un indicativo al que hay que prestarle atención entonces acá, doctor. Pero claro, demuestra, fíjate, que ha pasado en todos los países del mundo donde se han liberado abruptamente el distanciamiento social, y es que apenas deja que la gente se comunique unas con otras y se visite y salga juntas a hacer cosas, aumenta el número de casos. O sea que todavía hay mucha gente contagiando a otras personas. Entonces yo creo que aquí hay un problema, a mi juicio, bien preocupante, y es que la gente perdió el miedo. Ahora, porque lo que nos mantuvo en cierta forma no solamente fue el ordenamiento legal, que nunca fue en Estados Unidos tan severo como en otros países. En otros países tú ibas preso o te ponían una multa si tú salías a la calle. Aquí te decían que no salieran, y afortunadamente no hubo que meter preso a nadie. La gente se quedó en su casa por una doble combinación de precaución y miedo. Pero de alguna u otra manera
ha habido lo que tú decías, una fatiga, un cansancio de estar en casa, un deseo natural de salir, pero también una pérdida del miedo porque ha salido una cantidad de voceros a decir, no, vale, pero si esto es una gripe, hay que correr el riesgo, etcétera. Entonces hoy se lo puse muy sencillo a un amigo mío. 80% de la gente no le va a pasar nada, 20% se van a complicar y se pueden morir. ¿En cuál grupo quieres tú estar? ¿En el 80% de los que van a salir bien o en el 20%? Acuérdate que tú no puedes saber por anticipado en cuál vas a quedar. Entonces, es preocupante porque la gente está como aceptando que por el deseo de salir, mucha gente se va a morir. Sí. Ahora, eso depende de en qué grupo de edad estés tú, de si tú tienes viejitos en la casa, de cuán frágil es tu familia o tus hijos, etcétera, porque es evidente, va a haber muchos muertos más. Doctor, ante lo que puede ser esta continuidad de medidas, en la próxima parte quisiera indagar sobre la recomendación del uso continuo de la mascarilla y lo que puede generar como complicación al momento de respirar. ¿Qué hacer si tenemos por uso prolongado, que estamos trabajando en jornadas muy largas, la mascarilla y tenemos el riesgo de recircular un poco el aire ya respirado y poco acceso a aire limpio? Algo así como hipoxia quizás que pudiese generarse, provocarse. Estamos de inmediato nuevamente conectados con el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico, experto también, ingeniero en biomedicina. Ya venimos. Uso prolongado de mascarilla produce hipoxia. Respirar una y otra vez aire exhalado se convierte en dióxido de carbono, por eso nos sentimos mareados. Esto intoxica al usuario y mucho más cuando debe movilizarse, realizar acciones de desplazamiento. Provoca malestar, pérdida de reflejo del pensamiento consciente, genera cansancio. Además, la carencia de oxígeno produce descomposición de la glucosa y la subida peligra del ácido láctico. Algunas personas manejan su auto con el tapabocas y es muy peligroso porque el aire viciado puede hacer perder el conocimiento del conductor. Lo recomendable al usarlo solo si tienes a alguien enfrente o cercano, y es importante recordar levantarlo cada 10 minutos para seguir sintiéndote saludable. ¿Es así? No. Quien te ¿No? dice eso no sabe nada de respiración, ni de presión parcial de los gases, Ok, ni de ok, nada. ok, ok. ¿Cuál es la fuente que dijo eso? No, fíjese, no, me lo manda la jefa de La Voz de América a nosotros porque quiere montar un trabajo sobre esto. Bueno, eso no tiene base alguna física ni biomédica. Ninguna. Ok. ¿Por qué? Porque sí, el aire sí sale de la Primero mascarilla. vamos a hablar, hay mascarillas y hay mascarillas. Hay Ajá. mascarillas muy ligeras, por ahí tengo una azulita que es prácticamente una telita que no sirve para nada, sino para que la gente te vea con la mascarilla. Y hay mascarillas más herméticas y hay mascarillas como las que usan los médicos, la N95, que bloquea por completo y bloquea la entrada de los virus. Porque esas que está usando la gente en la calle no bloquean la entrada de los virus, porque los virus son mucho más pequeños y permean a través del textil. Vamos ahora a la parte del oxígeno. A menos que tú tengas un compartimiento donde tú estés reciclando el aire, que es como se puede precisar lo que tú estás diciendo. Pero no hay diferencia alguna entre la presión parcial de oxígeno en el exterior y la que está detrás de tu boca. Lo que sí hay un reciclamiento, digamos, de que tú cuando respiras proyectas partículas y eso lo estás volviendo a respirar. Si tú tuvieras virus o bacterias o cosas en la boca, etc. Es posible que se te acumule un poco el dióxido de carbono, pero la mayoría de las mascarillas son tan permeables a los gases. Acuérdate que estamos hablando de que el oxígeno, el nitrógeno y el CO2 son gases. Eso pasa perfectamente por la matriz de la máscara. Tendría que ser una máscara como de buzo, una máscara totalmente bloqueada que dejara entrar y salir aire. Pero en el momento en que tú exhalas el CO2 de tus pulmones, eso se mezcla con el CO2 del aire de inmediato. Y lo mismo con el oxígeno. O sea que llegar a una hipoxemia por usar la máscara es prácticamente imposible. Perfecto, buenísimo. Eso, entonces, ya que lo planteé, entonces lo voy a desmentir ahorita. Sí. Amigas y amigos, continuamos conectados con el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico y experto en biomedicina. Doctor, dejamos un cuestionamiento atribuido también al poco conocimiento que podemos tener muchos en torno a las medidas de precaución que podemos asumir al momento de prevenir la diseminación o contagiarnos de COVID-19. El uso prolongado de las mascarillas, de acuerdo a lo que es la recomendación de parte de las autoridades sanitarias,
tiene algún tipo de elemento negativo al momento en que vayamos a enfrentarnos a jornadas laborales y tengamos que someternos al uso de estos dispositivos donde quizás podemos limitar el proceso normal de respiración? Depende del tipo de mascarilla. Una mascarilla ligera, entendiendo por ligera un tejido que deja pasar fácilmente el aire. Y eso lo sabes tú porque te pregunto, después que tú tengas la máscara puesta, hacer una inspiración forzada. Tú puedes hacer una y tomar bastante aire. Si tú puedes hacer eso, pues no tienes problema con la mascarilla. Si tú con una mascarilla más hermética, más bloqueada, se te dificulta llenar rápidamente de aire tus pulmones, tienes una mascarilla que puede en un momento dado limitar tu confort al respirar. Ahora, de allí a producir una baja de oxígeno, tendrías que estar literalmente asfixiándote. Y de allí a que el CO2 que tus pulmones botan no se iguale en presión con el CO2 del aire normalmente y tú empieces a intoxicarte con tu propio CO2 con una mascarilla médica o de cualquier tipo, eso es imposible. El uso de las mascarillas que se están vendiendo por parte de grupos de emprendedores, porque en medio de toda esta cantidad de ocio que se ha producido durante la cuarentena, ha salido más de un confeccionista especialista en costura que realiza este tipo de dispositivos. Y si algo me he dado cuenta dentro de mi búsqueda de información es que lo más recomendable es que las mascarillas tengan un elemento para los filtros y es el carbono activado para poder filtrar el tipo de partículas que se intercambian al momento de la respiración. Doctor, su opinión, porque le repito, yo soy un neófito y completamente ignorante en la materia. Por eso te digo, mira, hay mascarillas de todo tipo. Las mascarillas que se usan médicos tienen ese nivel 95, la hay N95, la hay R95, y 95 significa que filtran el 95% de las partículas en suspensión en el aire. Entonces a eso se refiere y esos son la mayoría son máscaras de uso médico y hasta donde yo sabía la comercialización de esas máscaras están prohibidas para el público en general porque fueron destinadas al sector salud. Esas son las que están usando en los hospitales con médicos y personal médico que está en contacto con gente que tiene virus. Ahora, vamos a la población civil, la que está en la calle. Ahí hay de todo. Ahí hay máscaras que solamente tienen un componente estético, que es más bien para la tranquilización psicológica de la gente que te ve en la calle y si no te ve con la máscara, pues entra en pánico. Bueno, ponte algo allí que luzca como una máscara. Pero ahí hay una cantidad de factores porque es muy poco probable que una máscara de esas, si la persona tose o estornuda frente a ti, esa máscara te proteja. Y si te protege, en todo caso te protegerá la nariz y la boca, pero no te protegerá la conjuntiva de los ojos. O sea que indudablemente tú no estás tampoco tan prevenido de infectarte con una máscara. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, algo hay que hacer y hay algo que de una u otra manera reduce el número de partículas. Si tú toses, o sea que fíjate tú cuando estás usando la mascarilla, no es precisamente para no infectarte tú, es para no infectar a los demás. Si tú toses o estornudas, la carga de virus que tú vas a lanzar al aire va a ser mucho menor si tú tienes un obstáculo en la boca que si tú no tienes ninguno. O sea que ese es todo el margen de seguridad que eso da. Doctor, y el uso de los guantes, porque algo que también es carente en el mercado son los guantes de látex. Ya hay más disposición, al igual que las mascarillas, pero al principio esto desapareció, al igual que el gel desinfectante. Y también, bueno, vimos como de manera poco concebible el papel sanitario, pero hablemos de la situación de los guantes. Depende de lo que tú vayas. Si tú estás en un empleo donde tú tienes que trabajar con muchas cosas, con comida, con objetos que muchas personas manejan, el uso de guantes siempre ha sido tradicional, con y sin el uso sin el problema del coronavirus. Toda la gente que manipula alimentos tiene que trabajar con guantes. Toda la gente que está trabajando en almacenes y cosas de esas tiene que usar guantes porque de alguna manera eso reduce el contagio, no solamente del coronavirus, sino de cualquier germen que exista, pues porque estamos rodeados de gérmenes, bacterias, virus, etc. Entonces, si usted va a tocar estructuras diversas donde otras personas han puesto sus manos, use los guantes y inmediatamente que salga de ese ambiente, usted se quita rápido los guantes, los desecha y se lava las manos todavía. Sigue siendo la lavada de las manos el recurso más fácil y efectivo porque el virus tiene una capa de lípidos. Lípidos son grasas. ¿Y qué disuelve la grasa? El jabón. Entonces, si usted se lava con jabón,
pues usted literalmente le quita la cápsula al virus y lo desnaturaliza, le quita pues la capacidad de infectar. Entonces esa es la propuesta. Si usted anda en su auto, usted no necesita estar con la máscara. Si usted anda en espacios libres y no hay nadie a 50 metros alrededor de usted, la máscara pues no hace ningún factor allí. Pues usted probablemente se sienta mejor, pero yo he visto gente cambiar de canal porque a 50 metros hay alguien sin máscara, como que si la máscara fuera necesariamente un factor de protección. La máscara es necesaria si usted está reunido a 5, 3, 4, 5, 6 metros de otra persona. Es importante que usted tenga la máscara, como dije, para prevenir que usted proyecte como proyectiles los virus en vez de recibir eso. Ahora, esa es mi sugerencia y en lo posible trate de mantenerse alejado de las personas. Mira, fíjate tú en la situación de Nueva York y de Florida. Sí. Lo que nos ha salvado a nosotros es que a pesar de que tenemos mucha gente y mucha gente en los sectores más vulnerables, aquí la densidad de población no es tan fuerte por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, como en Nueva York. En Nueva York todo el mundo anda muñeñado, se mete en el metro. Aquí el metro no lo usa nadie. Aquí nadie usa, no usan mucho los autobuses, etcétera. Cuando empiece a regularizarse ese uso, tú vas a ver el número de casos aumentar, pues. Porque imagínate lo que es que una persona se mete en un autobús con otras 40 personas en un autobús y alguien tosa o estornuda. Bueno, sí. Aun cuando no te lo tire directamente, estornuda sobre el asiento y cuando venga el próximo pasajero toca el asiento lleno de virus y ya está, pues se contagió independientemente de que use la máscara. Doctor, antes de despedirnos, su recomendación para aquellas personas que están en estos momentos exacerbadas un poco por el anuncio de reapertura. Muchos nos pueden estar viendo en la parte norte del estado, donde ya hay un poco más de tolerancia con respecto a ello. A pesar de acá en el sur de Florida, hay situaciones particulares que restringen la incursión de nosotros como integrantes de sociedad a estos tipos de espacios. ¿Su recomendación al respecto, doctor? Bueno, mi recomendación, como le dije al principio, es que no cunda el pánico, que no cunda el miedo. Es inevitable que vamos a tener que salir de nuestras casas a trabajar y a laborar de nuevo, pero vamos a hacerlo con cautela. Se cita mucho el caso de Suecia y se dice, bueno, pero en Suecia nunca hubo restricciones de libertad y de actividad. Sí, pero vean cómo se están comportando los suecos. Los suecos no están metidos saturando todas las instalaciones. Ellos están guardando, sin necesidad de que el Estado lo imponga, ellos están guardando su distanciamiento social. Y es verdad, los niños van a la escuela, pero no eran esos juegos y esa actividad escolar del pasado. Ellos están tomando sus precauciones. Entonces mi recomendación a ustedes es, si tienen que salir a laborar o a comprar o lo que sea, sigan manteniendo ese distanciamiento. Traten de no abusar, de no creer que porque han empezado a bajar los casos, que yo estoy preocupado porque creo que eso no es verdad, pero vamos a asumir que fuera verdad. Aún así, por los próximos meses, hasta que se tenga una percepción más clara de la verdadera impacto en número de casos, traten de guardar su distancia social. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, agradecidos por el tiempo que nos dispensa, esta oportunidad que nos permite también actualizar nuestras inquietudes, despejar los miedos y temores que tenemos en medio de tantas decisiones que tenemos que tomar en los próximos días, si salir o no, y si mantener o no lo que es el distanciamiento físico y social que tanto ha ayudado a frenar la diseminación de COVID-19. Era el doctor José Antonio Cisneros, médico y experto en biotecnología, con nosotros, conectado vía Skype.